Bienvenidos todos, esto es América. Si hay mucha expectativa por parte del pueblo estadounidense ante la posición de la política exterior de Estados Unidos, hay muchas interrogantes también en función de lo que ocurre en el continente, específicamente en Venezuela. Sabemos, con testigos de primera mano, que persiste la persecución hacia la disidencia en ese país del continente. Sabemos que desde Miraflores se acaparan todos los poderes con el objetivo de acorralar a la oposición y de neutralizar cualquier aspiración de prosperidad y de seguir avanzando como familias, como individuo, como comunidad en cada una de las ciudades de nuestro bello país. No obstante, hay amigos en la política internacional. La comunidad internacional, en este caso, ha sido encabezada por la iniciativa de muchas naciones. La principal de ellas se ha venido generando como presión política y diplomática desde Estados Unidos. A lo largo de varias administraciones se ha visto un escalamiento de la aplicación de sanciones en contra de la ocupación de quienes están en el poder en Venezuela. Hay muchas discusiones en estos momentos por parte de detractores de la Casa Blanca que cuestionan lo que es un posible acercamiento con el gobierno de Miraflores ante este canje que se ha venido ejecutando durante los últimos días entre prisioneros políticos estadounidenses y el traslado de venezolanos que fueron deportados y que se encontraban en un tercer país. Para analizar un poco la postura de la actual administración, que difiere mucho de la primera administración del presidente Donald Trump, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado y abordar el tema. Andrés Guilarte, consultor y encuestador republicano, está conectado con nosotros por la vía digital. Andrés, gracias por permitirnos entender un poco ¿cuál puede ser la visión que desde la Casa Blanca se apunta para mantener la presión que se ha venido generando por parte de Estados Unidos en contra de Miraflores o quizás ocuparse de problemas internos que tiene en estos momentos este gran país? Bienvenido, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, José. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Primero que nada, o sea, hay que entender lo que difieren las políticas exteriores en cuanto a la administración demócrata que tuvimos anterior y la administración del presidente Trump, la primera que tuvo, ¿no? Con lo que tú señalabas. Recordemos que la primera administración de Trump, una política de máxima presión, con lo que teníamos ahí con el lobby de Bolton, lo que teníamos ahí con otros personajes, fue cuando se rompieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, después de todo lo que pasó con Guaidó en el 2019. Y ahora lo que estamos viendo es un cambio en algunas cosas. Ahora, y lo que hay que reconocer es que ese tipo de cambios también son atentos al contexto. El contexto que está viviendo hoy Estados Unidos es totalmente distinto al que se vivía en el 2019 en cuanto a política interna. Cuando tenemos en cuenta el problema migratorio, que al final del día, cuando uno quiere entender no solamente las políticas de Donald Trump a nivel interno e externo, sino también su mentalidad en cuanto a lo que no solamente lo que le llevó al poder, sino de las cosas que él quiere como un legado, es atacar el problema de la inmigración ilegal. Y lamentablemente el pueblo venezolano aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos una parte de lo que es ese target, ¿no? A lo que se le están llamando aquí en la administración, por lo que hemos visto con el TPS, con el paro humanitario, entre otras medidas. Y a nivel internacional el contexto también es muy distinto. No pasa lo mismo en el 2019, que recordemos que esos primeros 6 meses del 2019, realmente la principal crisis que había mundialmente era Venezuela. Venezuela estaba absolutamente en todos los periódicos a nivel internacional. Todo lo que sucedía, casi todos en el pueblo americano en ese periodo de tiempo, en todas las noticieras aquí, Fox News, CNN y todo lo demás, sabían qué es lo que estaba pasando en Venezuela, con muchos videos, aquella tanqueta cuando estaban los estudiantes protestando ahí en 2019, ¿no? Y el contexto ahora es muy difícil, distinto, José, porque tienes la guerra de Ucrania con Rusia, en la cual Estados Unidos está muy envuelta. Tienes el problema del Medio Oriente con lo que pasó con Irán. Tienes el problema que sigue con la guerra de Israel con Gaza. Tienes el problema también del el envalentamiento de China. Tienes muchísimos otros problemas a nivel internacional. Y dentro de la administración Donald Trump, muy específicamente dentro de su Departamento de Defensa, existen varias alas, como si lo queremos decir. Una de las alas principales es que Estados Unidos no se debe enfocar, ni no solamente no en Europa, en América, sino que su enfoque debe ser total en China, en lo que es el Asia-Pacífico, porque esa es la amenaza que se ve a largo plazo, ¿no? El tema no solamente del incremento militar de China, sino sus amenazas en la región y su poder económico. Y tienes otra ala, que es la que quiere seguir con el tema de acabar
acabar con las guerras en Europa y no permitirle a Rusia e Irán que sigan expandiéndose. Y dentro de esas dos alas, en el medio de las dos, juega lo que es el ala de Venezuela, entre la que se encuentran no solamente Rubio, sino otros personajes de lo que es el staff dentro de tanto el Departamento de Defensa como el Estado que reconocen lo que significa que siga Maduro en el poder, la amenaza que representa para la región. Pero si hay que tener algo en cuenta, José, como venezolanos y reconocer es que en este momento no somos el centro del mundo, no somos el centro de la política exterior de Estados Unidos, que es lo muy lamentable cuando lo recordamos el 2019 y la oportunidad que se perdió en esos primeros 6 meses. Hay iniciativas interesantes por parte de los republicanos. Y aquí te pregunto, Andrés, ¿existe quizás dos vertientes en el Partido Republicano, una muy trompista y una conservadora? Y esto lo sugiero por un titular que aparece en Diario Las Américas. Senadores estadounidenses reafirman apoyo crucial a la democracia de Venezuela. Hay quienes apuntan en función de este acercamiento virtual que hubo con la líder opositora María Corina Machado, son los senadores Rick Scott y Jane Penning. Ellos sostuvieron una importante conversación recientemente, obviamente a la distancia, desde Washington, conectaron con María Corina Machado, recapitulando un poco cuáles son los avances que están por venir en función de la lucha para conseguir definitivamente la libertad en Venezuela. Hay en Caracas y en todo el territorio venezolano una gran expectativa ante la celebración de unas elecciones que también sabemos vienen manchadas por una gran sombra de opacidad y a lo que estamos acostumbrados, a un robo de elecciones. Hace casi un año aproximadamente le robaron una participación millonaria a la oposición venezolana, donde Edmundo González Urrutia, de acuerdo a unas actas, obtuvo la victoria en esas elecciones. No obstante, no hemos visto la publicación de las actas que le atribuyeron el triunfo a Nicolás Maduro. En función de esto, pregunto nuevamente, ¿hay intención dividida por parte de los republicanos en el Congreso? Senadores quienes apoyan el rescate de la libertad a partir del liderazgo legítimo en Venezuela, apoyando a María Corina Machado, y el otro, el que es apoderado, en este caso por parte de Donald Trump, donde tiene otros objetivos. Sí, José, aquí cuando nos espetamos específicamente con el tema de la libertad de Venezuela, no hay unanimidad dentro del Partido Republicano, y te lo digo porque, o sea, trabajo con el partido, soy encuestador, he visto lo que dice muchísimo dentro de los círculos, y además vemos los números a diario en las encuestas que hacemos para muchos de nuestros clientes en el Congreso del Senado, es de que cuando se menciona el tema de política exterior, no está ni siquiera entre los primeros 5 problemas de lo que está pasando en el mundo, el tema específico de Venezuela. Como decía, se menciona el tema de Ucrania, Irán, se menciona el tema de China, se menciona el tema de la OTAN, la participación económica de Estados Unidos en la OTAN, y es allí donde tú ves esa importancia que se ha desvanecido un poco dentro de lo que es las alas del Partido Republicano, y es allí donde tienes esas dos alas que tú mencionabas, que de nuevo, la unanimidad es saber de que se tiene que salir de alguna manera del gobierno del régimen de Venezuela, pero la diferencia es en qué tanta importancia le dan a semejante hecho, ¿no? Tienes el ala de Rick Scott y de la senadora Sheehan, que es la que mencionabas en New Hampshire, que se asemeja mucho a lo que veíamos antes como a un personaje como Menéndez, ¿no? Cuando estaba en New Jersey, que ya no está allí por sus casos de corrupción, pero que también era una persona que pujaba mucho por el tema de Venezuela. Eso es un ala que le sigue dando la importancia necesaria al tema y que además es bipartidista, porque Scott es republicano y Sheehan es demócrata. Y ese ala, por supuesto, que sigue con esa esperanza. Algunos de ellos es porque son de la Florida, como Scott, lo tienes a Salazar y otros, y reconocen que esa es la población de su distrito, que es muy importante. Y otros como Sheehan, que también lo ven como una reacción a todo el tema inmigratorio que está pasando internamente del país y que es necesario apoyar la libertad de Venezuela lo más pronto posible. Pero después tienes otra ala que me permite una pequeña corrección. Yo no diría que es del ala de Donald Trump per se, diría que es un ala de los que son los más, digamos, más férreos radicales republicanos, que lo que buscan es absolutamente un enfoque en la política interna, lo que va a inmigración, inflación, el tema del IA y el tema de la lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos. Y ellos creen que, por supuesto, que desearían que una Venezuela fuese libre lo más pronto posible, pero no consideran que la alocación de recursos
para llegar a hacer que eso sea posible, sea una prioridad dentro de las filas del partido. Ahora después la pregunta es, ¿qué recursos son esos que se tienen que alocar? Estamos hablando de mandar tropas, por supuesto que no, nadie del Partido Republicano jamás va a aceptar una cosa como esa. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando alguien vaya por ahí diciendo de aventuras militares, el Partido Republicano no va a aceptar eso. Pero también pueden haber otras acciones, como ya las está tomando el presidente Donald Trump y con Rubio a la cabeza de las acciones, no solamente sanciones, sino también llevando a cabo extracciones, como lo vimos con algunos de los personajes de la oposición, así como también de los liberados por los rehenes americanos en Venezuela, lo que vimos entre hoy y ayer del Departamento de Estado alertando de que nadie viaje a Venezuela, reconociendo entonces implícitamente el riesgo que tiene Venezuela y también las operaciones que se están haciendo en el Caribe contra los buques y los barcos que tienen allí tratando de seguir las operaciones del narcotráfico del Cártel de los Soles. Todas esas son pequeñas operaciones, José, que de una u otra forma buscan ese propósito. Pero de nuevo, la disparidad existe en qué tanta importancia se le tiene que dar ahora. Y creo que todos podemos ver evidentemente que por las tendencias del partido y la administración en general está ganando la ala que necesita que el enfoque total sea única y exclusivamente en políticas internas y sobre todo la migración. No, por supuesto, y entendiendo que domésticamente la opinión pública es donde allí se encuentra la base que le puede dar para los próximos comicios en 2026 el triunfo del Partido Republicano para elecciones de medio mandato. Andrés, tomando en cuenta, y creo que voy a tener que mencionar a los venezolanos, y es que vimos lo ocurrido la pasada semana por parte de este canje de presos. Unos arrestados políticos que estaban siendo utilizados por parte de Miraflores para hacer fichas, para garantizar algún tipo de negociación. Ahora, un escenario en el que posteriormente el Departamento de Estado hace tan solo horas destaca: no viajen a Venezuela. No hay garantías de libertad para los ciudadanos estadounidenses o aquella persona que tenga algún tipo de residencia. No se le garantiza, por favor, ni siquiera su proceso de libertad. No hay Estado de Derecho. En tan solo minuto y medio dieron una definición exacta sobre la falta de garantías que existe en Venezuela ante las pretensiones de secuestrar a algún estadounidense. Eso está muy bien claro. ¿Cómo se garantiza entonces la rectitud del Departamento de Seguridad Nacional ahora en función de anular el estatus de protección temporal, donde, protegiendo domésticamente a los estadounidenses, le dice a los venezolanos: regrésense a su país, sabemos que está peligroso, pero no pueden venir a Estados Unidos? Sí, mira, y José, te lo digo a nivel personal, Sí, porque sí, reconozco que como republicano, ese tipo de cosas, por supuesto que me chocan, ¿no? La claro. contradicción que existe entre dos departamentos, uno diciéndote no vayas porque es el peor sitio del mundo y te van a secuestrar, y el otro departamento diciendo los venezolanos váyanse porque en lo que ha dicho el departamento en muchos de documentos es de que las condiciones han mejorado el país lo suficiente para que venezolanos se devuelvan. Todos sabemos que eso no es cierto y no solamente lo sabemos, sino que el Departamento de Estado, como tú bien lo dices, explícitamente dice que eso no es así. Aquí lo que hay que entender es de nuevo volver a lo que es el punto principal de la política de Donald Trump, que es el tema de inmigración. Y el tema de inmigración pasa porque la contradicción existe para nosotros que somos venezolanos y lo entienden, pero el americano, sobre todo el republicano de base, lo ve de la siguiente manera. Si tú eres americano, bien sea de nacimiento, naturalizado, lo que no importa, permanente, por supuesto que no vayas porque tú eres uno de nosotros. Ese es el status quo. Si usted está de forma ilegal en este país, no les importa de dónde venga, tiene que irse, independientemente de si las condiciones en ese país donde está, caso Venezuela, no son las idóneas. Y lo hemos visto con otras nacionalidades, ¿no? Vemos que hicieron vuelos que se los mandaron a personas que ni siquiera eran de ese país, algunos países del África. Y por supuesto que esos países del África no fueron ellos recibidos con flores y acordeones, ¿no? Ese es el problema. Nosotros vemos esa contradicción, pero el americano de base, sobre todo el republicano, no ve contradicción en ello porque ve la separación de las personas. Ahora, por eso es que son tan importantes no solamente las acciones que están tomando algunas organizaciones a nivel legal, de que el Departamento de Seguridad Nacional tiene que clarificar eso también, sino es el hecho de las acciones internas de muchos del Partido Republicano. Vemos congresistas como la congresista Salazar, vemos a los congresistas, a senadores como Scott, vemos a otras personas dentro del partido, no solamente funcionarios electos, sino otros
activistas y otras personas que trabajan dentro del ámbito, como mi persona que trabajo como consultor, buscando de que esa percepción de alguna u otra manera cambie. Pero es muy difícil, José, porque cuando vemos qué es lo que pasó el año pasado con Ibarra, con lo que pasó con la muchacha que mataron allá en Georgia, donde vivo, donde mataron a la otra chica en Texas, esas pequeñas personas nos hicieron un tanto daño que no nos estamos dando cuenta hasta ahora, que se usó de una manera muy difícil contra nosotros. Y esa mancha va a costar un poco quitarla y lamentablemente van a pagar justo por pecadores. Vamos a hacer lo mejor para que eso no pase, pero es muy difícil cambiar esa percepción cuando sobre todo nos han visto ahora como que empezamos a hacer la causa de los problemas de la inmigración ilegal, cuando por supuesto no somos la mayor población de inmigración ilegal en este país. Pero un último comentario en eso es el tema de que los venezolanos obviamente somos una población que ha venido a Estados Unidos, tenemos la mayor cantidad de estudios dentro de lo que son las poblaciones hispanas, venimos a trabajar a este país, pero hay que hacer las cosas bien, José. Y hay personas que lamentablemente se han aprovechado de sistemas como el sistema de asilo sin tener realmente un caso al respecto, y esas cosas el Departamento de Estado está buscando, y el Departamento de Seguridad Nacional, de remediarlas. Nos guste o no nos guste, el final de la historia, el país votó el noviembre pasado y aquí nadie es para un secreto de lo que decía Donald Trump. Él era muy claro de cuáles iban a ser las políticas y lo que se iba a hacer. Y se ganó con la mayor cantidad de hispanos apoyando a un republicano de lo que se ha visto por algo. Y inmigrantes ilegales. El problema ahora es que la forma en la que se han ejecutado esas políticas, el tema de las redadas, el tema de Aliguero Alcatraz, el tema de otras cosas, están afectando a la administración. Yo espero que en los próximos meses empecemos a ver un poco de rectificación en cómo se hacen eso, sobre todo con algunas visas como las que se están tratando de hacer, visas temporales, visas de otro tipo de alivios migratorios. No quiero culminar esta conversación, Andrés, sin indagar sobre tu opinión en relación a la economía estadounidense. Son muchas las decisiones que se toman en la Casa Blanca en función de impulsar el motor económico del mundo, la imposición de las tarifas, este tipo de aranceles que se han venido anunciando, retrocediendo, cambiando, regulando. Y también el estadounidense tiene mucha expectativa en saber de qué manera le va a impactar eso a su bolsillo. Hay muchos también que han manifestado, independientemente del partido al que integran o con el que se identifican, Andrés, dicen, no veo un mejoramiento de la economía de mi bolsillo, igual me cuesta o más caro el mercado que hago en estos momentos al que hacía el pasado mes de diciembre. Obviamente han pasado 6 meses, pero se está evaluando en estos momentos lo que puede ser la posición, la presión desde la Casa Blanca en función del rendimiento del presupuesto familiar. Sí, creo que respetuosamente allí te diría como contraargumento de que, o sea, la economía comparado con la inflación que se vio el año pasado y el año antepasado durante la administración demócrata, Donde se ganó a 2 puntos, a 10 la sí, sí, inflación. sí. Imagínate, bueno, nosotros los venezolanos para eso no es nada, ¿no? Ya nos acostumbramos a que cambiaba la cosa a minutos. Yo se lo decía a muchos americanos aquí, no, chicos, eso no es nada comparado con nosotros. Pero para el americano y cualquier otro país desarrollado, eso es una catástrofe. Y lo fue. Fue uno de los, junto con la inmigración, fue una de las dos cosas que destronaron a los demócratas, ¿no? Creo que lo que estamos viendo ahora es que, primero, las tarifas están trayendo un tipo de income, están trayendo más dinero al país, se han recaudado, si no me recuerdo, casi 120 mil millones de dólares a punta de las tarifas. Creo que más que por un tema económico, Donald Trump lo está usando como una ficha de política exterior para forzar, algunos lo llaman bullying, pero simplemente para forzar a otros países a entrar en acuerdos de comercio libre, como lo que acaba de ocurrir con Japón, que precisamente hoy se anunció un acuerdo, lo que ocurrió con Filipinas ayer, que se anunció un acuerdo. Eso a nivel de corto plazo quizás traiga problemas económicos, pero la idea a largo plazo, José, es que se reactive el aparato de industrialización del país, que está en una situación muy, muy mala comparada como eran décadas anteriores. Esto no era, lo estamos viviendo ahora bajo una administración republicana, pero me atrevo a decir de que si hubiese sido una administración demócrata, quizás no vemos el tema de las tarifas, pero hubiésemos visto otro tipo de políticas para revitalizar esa industria económica. Porque cuando tú comparas la industria militar de Estados Unidos con la industria armamentística rusa, ellos producen casi 5 veces lo que producimos aquí en balas. Y eso no puede ser posible siendo Estados Unidos. Y eso nada más hablando de la industria armamentística, cuando vamos a todo lo demás. Entonces, creo que cuando lo comparas con la inflación del año pasado, en los niveles en que estaba mal hace 2 años, es muy malo.
Creo que todavía no hemos visto el efecto totalmente positivo, pero le diría a las personas que nos están viendo a que le demos un chance a Donald Trump. Tiene 7 meses en el poder apenas. Vamos a ver cómo esas políticas se van a empezar a desenvolver. El Partido Republicano es muchísimo más abierto al tema de cómo a mejorar la economía que lo que fueron los demócratas en la última administración y que vamos a seguir viendo qué pasa con ellos. Creo que sí van a haber una reapertura del aparato de industrialización interno y si se permiten esas visas que acabo de mencionar, más temporales para personas que están trabajando en diversas industrias, de hostelería, servicios, agricultura, también puede permitir de que se alivie esa ansiedad que tienen muchísimos inmigrantes de que si los van a deportar o no, si se permiten esas visas, que hasta ahora parece ser de que ese va a ser el caso. Entonces vamos a tener un poco de optimismo con esta administración. Solo llevamos 7 meses, aunque te confieso, 7 meses, pero parece que a veces siente que han pasado 3 años, ¿no? De tanto que pasa cada día con esta nueva administración, pero vamos a darle chance, vamos a ver qué pasa y ya dirán los votantes en el 2026, en noviembre del año pasado, si realmente esto funciona o no funciona. Lo vamos a conversar pronto, de seguro. Con la dinámica que tiene en estos momentos la política estadounidense, es pertinente volver a conversar y volver a actualizar las impresiones y las perspectivas que existen. Muchísimas gracias, Andrés. Un gran abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Seguro que sí. Conversábamos con Andrés Guilarte, consultor y encuestador republicano, conectado con nosotros por la vía digital. Esto es América. Regresamos en minutos.